Dios siempre ha querido comunicarse con la raza humana. En el Edén se comunicaba cara a cara con sus hijos, pero después de la entrada del pecado, Dios se comenzó a comunicar a través de sus profetas. Luego, Dios permitió que su palabra fuese registrado en un libro, lo que hoy conocemos como la Biblia. El objetivo de Dios siempre ha sido comunicarse con nosotros, hablarnos, mostrarnos su amor, su misericordia y decirnos qué es lo que debemos de hacer para encontrarnos día a día con Él. Sin embargo, en la Biblia muchas veces nos encontramos con algunos pasajes bíblicos que son un poquito difíciles de entender. El objetivo de este video no es ayudarnos a resolver las dificultades que podamos encontrar con algún cierto pasaje bíblico. El objetivo de este video es ayudarnos a conocer cómo podemos abordar este tipo de dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo sigamos profundizando en sus escrituras. Es por eso que quiero darte la bienvenida al repaso de la lección de la escuela sabática número 12. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida una vez más al repaso de la lección de la escuela sabática. Quiero recordarte también que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. De esa manera, cada semana te va a llegar un nuevo video con el repaso de la lección. Antes de poder entrar al repaso de la lección, quisiera destacar algunos puntos que creo que son muy importantes. Número 1. Como adventistas del séptimo día, no negamos que la Biblia tenga algunos pasajes que son un poco dificultosos al momento de leerlos. Segundo, algunos pasajes dificultosos tal vez nunca puedan resolverse del lado de este mundo, es decir, en esta tierra. Tercero, no hay ninguna dificultad con algún principio bíblico. Que eso quede claro. Si encontramos alguna dificultad en la Biblia con algún pasaje bíblico, eso no está en contra con algún principio bíblico. Toda la escritura es clara con respecto a los principios bíblicos que Dios nos dejó. Y número 4, la Biblia es clara con respecto a lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Si encontrásemos alguna dificultad en algún versículo, en algún texto bíblico, este no está en contra con lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Entonces, aclarando eso, quiero decirte que el repaso de la lección la hemos dividido en 5 partes. Número 1, posibles razones para aparentes contradicciones. Es la primera parte. La segunda parte de la lección que vamos a estudiar ahora tiene que ver con enfrentando las dificultades con honestidad y cuidado. Número 3, enfrentar las dificultades con humildad. Número 4, enfrentar las dificultades con determinación y paciencia. Y número 5, enfrentar las dificultades con la Biblia y con mucha oración. Con estos puntos que te he mostrado, vamos a poder abordar de una mejor manera los pasajes que son un poco complicados de entender. Entonces, ¿ya estás listo? Aquí comenzamos. Posibles razones para posibles contradicciones. Quiero, por favor, que me acompañes a buscar en la Biblia 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y vamos a leer lo que dice la Biblia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El texto bíblico no dice que todas las cosas sean difíciles de entender, dice solo algunas. Nadie niega, mi querido amigo, que hayan algunas cosas difíciles en la Biblia, pero no veamos a la Biblia como el problema, como la raíz del problema, porque el problema no está en la Biblia, el problema está en otros factores externos a la Biblia, como por ejemplo en nosotros, en los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque como seres humanos, seres finitos e ignorantes que somos,
Es un gran desafío y es imposible poder comprender la sabiduría divina o los designios divinos. Nunca vamos a llegar a comprender todo lo que Dios nos quiere decir. Dios es sabio. Nosotros somos finitos. Jamás llegaremos al conocimiento pleno y completo en esta tierra. Porque si nosotros llegáramos a conocer todo en este mundo, pues seríamos como Dios, ¿verdad? Y no es así. Ahora, el hecho de que no tengamos una solución a algún aparente problema que encontremos en la Biblia, no significa que no existe una respuesta para ello. Recuerda, mi querido amigo, que por el simple hecho de que tú y yo encontremos alguna dificultad en la Biblia, no significa que no haya una solución o alguna respuesta a ello. No te olvides de eso. Otro detalle. Pueden existir aparentes contradicciones debido a pequeños errores que podemos encontrar en la Biblia. Ahora, no quiero que te escandalices cuando digo que podemos encontrar errores en la Biblia, porque los únicos errores que podemos encontrar en la Biblia son errores gramaticales, son errores de palabras, no errores de principios. En la Biblia nunca vamos a encontrar que una doctrina del Nuevo Testamento contradice alguna doctrina del Antiguo Testamento. Esos errores jamás vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar pueden ser posibles errores gramaticales que lógicamente se debieron a los copistas que realizaban las traducciones o pasaban de manuscrito en manuscrito copiando del texto original, y allí obviamente como seres humanos pudo haber algún error gramatical. Recuerden que en esos tiempos era difícil hacer toda una escritura y copiarla idénticamente en otro manuscrito y así sucesivamente. Entonces, por eso que al inicio dije que el error no está en la Biblia, el error está en los seres humanos. Y como te dije hace un instante, ¿podemos encontrar algunos errores gramaticales en la Biblia? Claro que sí, pero nunca vamos a encontrar un error que afecte algún principio bíblico. Eso está más claro que el agua. Ahora, quiero que podamos leer la siguiente cita tan maravillosa que podemos encontrar en el libro de Mensajes Selectos. Miren lo que dice. Algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Elena de White dice, todo es probable. Todo es probable. Así que estos errores no tienen por qué angustiarte, no tienen por qué hacerte sentir mal. No hay errores de principios, hay errores gramaticales. ¿Está bien? Así que mi querido amigo, por favor, ten en cuenta esta primera parte. Vamos con la segunda parte de la lección y a partir de este punto vamos a ver algunos consejos que tenemos que tener en cuenta al momento de abordar algún pasaje bíblico. La segunda parte de esta lección tiene que ver con enfrentar las dificultades con honestidad y cuidado. Y para eso quiero que leamos Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Yo quiero que te centres en la primera parte de este versículo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, la honestidad te agrada. Dios valora la honestidad de sus hijos. Solo con la honestidad, mis queridos amigos, podemos enfrentar las dificultades en una forma adecuada. Solo al ser honestos podemos ser transparentes al momento de leer la Biblia. Si buscamos honestamente la verdad, la vamos a encontrar. La honestidad nos protege para no evitar o no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. Muchas veces, debido a que no somos honestos, intentamos esconder algunos pasajes que son un poco complicados, o tal vez, como no somos honestos, tratamos de dar una respuesta que ni siquiera nosotros la creemos.
todo para salir bien parados, pero finalmente eso va a traer serias dificultades. Más vale ser honesto y la honestidad siempre tiene que estar por delante. Si ignoramos la honestidad, ponemos en peligro también nuestra vida espiritual. Entonces, al momento de abordar un pasaje dificultoso, tenemos que ser honestos con ello. Si no logramos entender el pasaje bíblico, pues no es el fin del mundo. Tenemos que volver a estudiar, tenemos que seguir profundizando en él, pero tenemos que ser honestos con su respuesta. No podemos sacar unas conclusiones que no están en la Biblia. Tenemos que ser honestos con lo que leemos y con lo que hacemos. Ese es el primer principio para poder enfrentar o abordar un pasaje dificultoso. Un tercer principio o la tercera parte de la lección tiene que ver con enfrentar las dificultades con humildad. Santiago capítulo 4 versículo 6 es un texto clarito. Dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi amigo, lo contrario a humildad o a una persona humilde es alguien orgulloso. Y un orgulloso es alguien que no necesita aprender, según él. Porque el orgulloso cree que lo sabe todo, el orgulloso cree que no necesita aprender nada más, el orgulloso piensa que es el único que es dueño de la verdad. Pero el humilde, mi querido amigo, el humilde tiene un espíritu dócil y no pretende tener todas las respuestas. Por eso que Dios le da gracia a los humildes. Por eso que Dios bendice la mente de los humildes. Por eso que Dios le da sabiduría a los humildes. Porque están dispuestos a recibir lo que Dios les está dando. Abren su corazón a Dios porque son humildes. En cambio, el orgulloso lo cierra porque no necesita de nada ni de nadie. Los humildes son capaces de expandir su conocimiento de la palabra de Dios, justamente porque agradan a Dios. A los humildes Dios los recompensa no solo con la verdad, sino también con la seguridad de que están yendo por un camino correcto. Mi amigo, al momento de abordar un texto bíblico que es dificultoso o cualquier otro pasaje bíblico, tenemos que abordarlo con humildad, reconociendo que cuando yo voy a leer ese pasaje bíblico tal vez no lo sepa todo o tal vez no sepa nada y que recién voy a aprender. Tengo que dejar que el texto bíblico me hable, dejarme enseñar por Dios. Ese es el humilde. Y cuando yo encuentre una verdad bíblica que no está acorde con lo que yo creía, yo tengo que ser humilde y honesto para poder aceptarla y comenzar a cambiar mi manera de vivir, para comenzar a cambiar algunos aspectos que yo creía que eran correctos, pero que ahora la Biblia me dice que no era así. Ese es el humilde, ese es el honesto. Vamos a leer otro texto bíblico para reforzar esta idea de la humildad. Vamos a buscar Sofonías capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. A Dios le encanta que sus hijos sean humildes. Y Dios va a venir por un pueblo humilde. Quiero que leamos una cita de Elena de White para complementar lo que ya hemos hablado. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Si tú quieres encontrar la verdad en un pasaje bíblico, ya sabes qué tienes que hacer. Tienes que ser humilde. Tienes que ir con un corazón humilde, porque solo los humildes lograrán encontrar la verdad. Dios resiste a los soberbios. Es por eso que los soberbios nunca expanden sus conocimientos bíblicos. Siempre se quedan con lo mismo y en lo mismo. Y por eso que siempre dicen la Biblia se contradice, tiene dudas, tiene errores, etcétera, etcétera. Mientras que los humildes siempre reciben un conocimiento nuevo, son llenados de gracia, porque Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. No te olvides de abordar el pasaje bíblico con mucha humildad. Vamos a la cuarta parte de la lección. Y esta tiene que ver con enfrentar las dificultades con determinación y paciencia.
Vamos a buscar un texto bíblico, ¿está bien? Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si bien es cierto, el versículo que hemos leído en primera instancia está hablando de que no nos cansemos de hacer el bien, muy bien podríamos aplicarlo también a la situación de abordar un pasaje bíblico. No nos tenemos que cansar hasta encontrar la verdad. Para encontrar la solución a algún problema, necesitamos determinación y paciencia. No por el simple hecho de haber leído ese pasaje bíblico una sola vez, ya vamos a encontrar la respuesta. Tal vez nos tome 2 días, una semana, un mes, medio año o hasta más. Si dedicamos tiempo a descubrir la verdad bíblica, Dios nos va a bendecir. No nos tenemos que dar por vencidos hasta encontrar la verdad. Y esto muchas veces va a tomar tiempo. Así que, de acuerdo a este texto bíblico, somos desafiados a invertir tiempo, somos desafiados a tener determinación y tener mucha paciencia. Pero aquí también hay otra enseñanza. Mientras nosotros estamos buscando la verdad bíblica con determinación, con paciencia, con humildad, con honestidad, bien haríamos en ir poniendo en práctica lo que ya estamos aprendiendo. ¿Está bien? Vamos con la última parte de la lección. Y la última parte de esta lección tiene que ver con enfrentar las dificultades con la Biblia y con mucha oración. Te invito a leer un texto bíblico. Salmos 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué bonito versículo. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mi querido amigo, la solución a las dificultades bíblicas que encontramos, no vamos a encontrarlas en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico o en algún sermón de un pastor. La solución a esas dificultades la vamos a encontrar en la misma Biblia y tenemos que encontrarla allí. Es importante interpretar siempre los pasajes poco claros a la luz de los pasajes claros. Recuerda que si tú en un pasaje, en un libro, en un capítulo encontraste un pasaje que es difícil de comprender, puedes buscar algún pasaje similar en otra parte de la Biblia que te ayude a entender eso. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es siempre entender o interpretar un pasaje bíblico dentro del contexto bíblico. No podemos hacer o crear o inventar una nueva doctrina de un solo versículo sin tener en cuenta el contexto inmediato de ese pasaje. Esto es claro, mi amigo, porque aquí ha habido muchos errores a través de los años. Han habido personas que de un versículo sacaban una doctrina, hacían una nueva religión, fundaban una nueva iglesia, cuando ese no es el objetivo de leer las Escrituras. Otro detalle muy importante, mi amigo. La oración siempre tiene que estar presente. Antes de leer la Biblia, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Antes de leer la Biblia, tenemos que pedirle iluminación a Dios. Y esa iluminación va a venir a través del Espíritu Santo. Y todo eso se va a lograr cuando tú y yo abordemos el texto bíblico o la Biblia con mucha oración. No podemos leer la Biblia como cualquier otro libro. Eso tiene que estar claro en tu mente. Cada vez que tú quieras leer la Biblia, pídele a Dios que te ayude a encontrar la verdad de lo que vas a leer. Pídele a Dios que te muestre su verdad, que te muestre su camino, su voluntad en ese pasaje bíblico. Cuando oramos, le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a practicar la verdad. Porque no es el hecho simplemente bueno, mira, encontré una nueva verdad y no lo pongo en práctica. Así no funciona la vida cristiana. Cada verdad que tú encuentras en la Biblia, tienes que colocarla en práctica. De esa manera vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a terminar esta parte de la lección leyendo también otra cita del Espíritu de Profecía. Camino a Cristo, página 95. Dice así: cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia,
Cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. ¿Te das cuenta, mi amigo, cuán importante es orar antes de leer la Biblia? Recuerda que el enemigo de las almas está allí cuando tú vas a leer la Biblia y está queriendo controlar tu mente para que tú, en lugar de fortalecer tu vida con la lectura de la Biblia, salgas escéptico, salgas odiando las escrituras, salgas con más dudas de las que entraste. Para que se disipe todo eso, es necesario enfrentar la Biblia, afrontar los pasajes difíciles con mucha oración. Mi querido amigo, hemos llegado a la parte final del repaso de la lección y solamente quiero aclarar lo siguiente. Cuando abordemos la Biblia o algún pasaje un poco difícil de comprender, necesitamos abordarlo de la siguiente manera: con mucha honestidad, con humildad, con paciencia y con mucha oración. Cada vez que abras la Biblia y quieras estudiar un pasaje bíblico, aborda con estas pautas, con estos principios que hemos mencionado en este video. Te va a ayudar mucho a poder comprender y ver claramente la voluntad de Dios en su palabra. No te olvides de esto. Si surge alguna duda, algún interrogante, sométela a Dios en oración y vas a ver que Dios va a disipar cualquier duda y cualquier error que hayas podido malinterpretar en su palabra. Muchas gracias por habernos acompañado en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos también a través de nuestras redes sociales. De esta manera, cada semana te va a llegar un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.